Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, algo que ha generado muchísimo revuelo y especulación entre los fans. Estamos hablando de ese supuesto secreto detrás de la pelea entre dos de las estrellas más queridas y comentadas, Can Yaman y Kerem Bürsin, y por supuesto con Hande Erçel como pieza clave en toda esta historia. Sé que muchos de ustedes han estado pidiendo este vídeo, y aquí estamos, listos para desgranar los rumores, las pistas y lo que realmente podría estar sucediendo tras bambalinas. Así que si les gusta estar al tanto de todo lo que rodea a sus actores favoritos, asegúrense de darle ese botón de suscripción, porque aquí no se nos escapa nada. La verdad es que esta historia tiene todos los ingredientes para ser un verdadero culebrón, ¿verdad? Can Yaman y Kerem Bürsin, dos galanes turcos con una base de fans masiva, y en medio, Hande Erçel, una actriz que ha trabajado con ambos y que indiscutiblemente es una figura central en la conversación. El título del vídeo es llamativo, lo sé, el secreto de la pelea Can Yaman y Kerem Hande Erçel. Y hoy vamos a intentar desvelar ese supuesto secreto. ¿Hubo realmente una pelea? ¿Fue un malentendido? ¿O hay algo más profundo? Algo que va más allá de lo que vemos en las redes sociales y en la prensa. Prepárense porque vamos a ir punto por punto analizando las declaraciones, los gestos, las ausencias y las apariciones. Para empezar, debemos situarnos. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su físico, ha conquistado corazones en Turquía y a nivel internacional. Kerem Bürsin, igualmente popular, ha dejado su huella con actuaciones memorables y una personalidad encantadora. Y luego está Hande Erçel, con quien ambos han compartido pantalla y, por supuesto, han sido objeto de intensos rumores de romance. La conexión entre estos tres es innegable y donde hay conexión, suele haber también potencial para drama. Hemos visto a lo largo de los años diferentes etapas en la relación y la interacción entre Can, Kerem y Hande. Hubo momentos de aparente camaradería, de respeto mutuo y luego, de repente, una frialdad o una distancia que no pasó desapercibida para nadie. Los fans, siempre observadores, han notado cada pequeño detalle. Se dieron cuenta de que cuando Can Yaman estaba en Italia, Kerem Bürsin empezaba a tener más presencia mediática con proyectos relacionados con el público turco. O cómo las menciones de uno a otro en entrevistas se volvieron cada vez más escasas. El foco principal de esta supuesta pelea o tensión parece centrarse en Hande Erçel. Es natural, dada su popularidad y el hecho de que ha trabajado con ambos. Los rumores de romances pasados y presentes han rodeado a Hande y a sus coestrellas constantemente. En el caso de Can Yaman, se rumoreaba un romance muy apasionado durante las grabaciones de Erkencikus. Las imágenes de ambos juntos, la química en pantalla y las anécdotas compartidas alimentaron estas especulaciones durante mucho tiempo. Sin embargo, con el tiempo, esa etapa pareció cerrarse. Por otro lado, está la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, que fue más pública y duradera. Fueron una de las parejas más queridas del espectáculo turco, y su separación también fue un tema candente. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Podría la supuesta pelea entre Can y Kerem estar relacionada de alguna manera con Hande? ¿Fue un choque de egos, una rivalidad por la atención, o tal vez algo más personal que se gestó a lo largo del tiempo? Una de las teorías más extendidas es que la tensión surgió a raíz de las comparaciones constantes que los medios y los fans hacían entre Can y Kerem, especialmente en relación con Hande. Ambos actores son considerados por muchos como el tipo ideal para Hande, y es fácil imaginar cómo esa presión externa podría crear un ambiente incómodo. Imaginemos una situación hipotética, en una alfombra roja, a ambos se les pregunta por Hande o por el otro actor. Las respuestas siempre son medidas, diplomáticas, pero la incomodidad subyace. También debemos considerar la evolución de sus carreras. Can Yaman dio un salto importante al internacionalizarse, trabajando en producciones italianas y ganando una gran popularidad en Europa. Kerem Bürsin, por su parte, se ha mantenido muy enfocado en el mercado turco, con proyectos de gran éxito y consolidando su imagen como un actor versátil y carismático. ¿Podría haber habido un sentimiento de competencia profesional, una rivalidad por oportunidades o reconocimiento? Es difícil decirlo con certeza, pero en el mundo del entretenimiento, la ambición juega un papel importante. Otro factor a tener en cuenta son las redes sociales. Las redes sociales son un arma de doble filo.
Por un lado, permiten a los fans conectarse con sus ídolos y seguir de cerca sus vidas. Por otro lado, también son un caldo de cultivo para rumores y malentendidos. Hemos visto cómo pequeñas interacciones o la falta de ellas en Instagram o Twitter han sido interpretadas como señales de conflicto. Un me gusta que no llegó. Una foto donde uno no fue etiquetado. Estos detalles insignificantes para muchos se convierten en pistas cruciales para los fans más dedicados. Ahora, hablemos de Anne Derzel. Ella siempre ha mantenido una postura profesional y discreta respecto a las dinámicas entre sus compañeros de trabajo. Sin embargo, su nombre inevitablemente sale a colación. Los rumores de un posible acercamiento o reconciliación entre ella y Can Yaman surgieron en algún momento, justo cuando su relación con Kerem estaba llegando a su fin. Esto, por supuesto, solo avivó más las llamas de la especulación. ¿Podría esta supuesta pelea ser una consecuencia de celos o envidias en torno a Ande? Hay testimonios o más bien declaraciones de amigos cercanos o personas del entorno que han sido citados en diversos medios. A veces estas declaraciones son sutiles, insinuando que las cosas no siempre son como parecen o que hay dinámicas complejas. Lo que nosotros como espectadores percibimos en pantalla o en las redes sociales, a menudo es solo una fracción de la realidad. La presión de las cámaras, las expectativas del público, las negociaciones contractuales, todo ello puede influir en la forma en que los actores interactúan entre sí. Uno de los momentos clave que muchos señalan como un indicio de tensión fue la ausencia de Can Yaman en eventos importantes donde Kerem Bürsin sí estaba presente, o viceversa. También la forma en que sus nombres se mencionaban en entrevistas. Si antes se hablaba de respeto mutuo y admiración, con el tiempo esas referencias se volvieron más cautelosas, o simplemente desaparecieron. Podría ser que el secreto de esta pelea sea simplemente que no hubo una pelea dramática como la imaginamos. A veces la falta de interacción, la frialdad, la distancia, no provienen de un conflicto frontal, sino de un desgaste natural, de caminos que se separan, de prioridades que cambian. En el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales pueden ser muy intensas durante un proyecto, pero una vez que ese proyecto termina, es común que la conexión se debilite. Sin embargo, la narrativa de la pelea vende más. Genera conversación, atrae clics y mantiene el interés del público. Es posible que los medios hayan magnificado o incluso creado la idea de una disputa para generar contenido. Y los fans hambrientos de drama se han sumado a la especulación, tejiendo teorías complejas a partir de fragmentos de información. Si intentamos resumir los puntos principales que hemos analizado, tenemos la popularidad de Can Yaman y Kerem Bürsin, el papel central de Anne Derzel en las especulaciones, la influencia de las redes sociales y los medios en la construcción de narrativas, y la posibilidad de que la pelea sea una combinación de rivalidad profesional, dinámicas personales complejas y una buena dosis de exageración mediática. Y el secreto, si es que lo hay, podría residir en la ausencia de un enfrentamiento directo y espectacular. Quizás la verdadera historia sea más sutil, más compleja, involucrando decisiones de carrera, evolución de relaciones personales y la inmensa presión del estrellato. O tal vez hay algo que nunca sabremos, un detalle íntimo que escapa a nuestra percepción y que solo ellos conocen. Lo cierto es que como espectadores tendemos a buscar explicaciones definitivas, pero en la vida real, y especialmente en la vida de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre las dinámicas detrás de esta supuesta pelea. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que realmente hubo una gran disputa entre Can Yaman y Kerem Bürsin? ¿Cuál creen que es el verdadero motivo de la tensión? Dejen sus opiniones y teorías en los comentarios de abajo. Sus comentarios siempre enriquecen la conversación. Y si les gustó el vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas, y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.